Bueno, buenos días. Pues, primero quiero agradecerle a Antón Cuesta de haber dicho estas palabras tan agradables, tan simpáticas, y por mi parte también expresarle mi admiración y también decirle que ha sido para mí un placer encontrarlo, siendo un paisano tan cercano que no nos conocíamos. También decir que agradecer en todo caso a los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a este foro tan prestigioso, donde tantas personalidades tan importantes han pasado por aquí. Y decirles también que con este título de la nueva geopolítica internacional, lo que quisiera es abordar tres temas. Primero, el tema de la geopolítica en el sentido más tradicional del concepto. Luego quisiera hablar de las crisis globales a las cuales enfrentamos hoy. Y tercero, insistir sobre el tipo de nueva sociedad que se está creando actualmente. La geopolítica, como ustedes saben, es una disciplina inventada por los alemanes en el siglo XIX que trata de mezclar geografía y política y, en particular, es el estudio de las relaciones entre las potencias. Es el estudio de la potencia, digamos. En qué medida hay ambiciones en las potencias para tratar de dominar ya una región, ya un continente o el mundo. Y desde ese punto de vista quisiera decir dos cosas. Primero, si nosotros hiciésemos una lista de las 10 principales potencias de hoy, las que nos parecen principales, estaríamos citando prácticamente, quizá con una excepción o dos, las mismas potencias que dominaban el mundo hace un siglo, ¿verdad? Al principio del siglo XX o al final del siglo XIX, las principales potencias eran Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Japón. Evidentemente no estaba China, que había sido la primera potencia hasta el siglo XVII, la primera potencia mundial, pero había caído en lo que se llamaba entonces una decadencia y, de hecho, en una ocupación, un reparto en el medio del reparto colonial. Pero las potencias eran las mismas que hoy. Y ahora, en el momento en que estamos hablando, estamos viviendo el Brexit, lo acabamos de vivir hace una semana, y el Reino Unido precisamente ha preferido retirarse de la Unión Europea, probablemente a la vez con la nostalgia de lo que fue el Imperio Británico, la individualidad del Reino Unido y también el hecho de que probablemente después de haber dominado el mundo desde 1815, después de Waterloo hasta la Segunda Guerra Mundial, no aceptar la idea de estar integrada en una Unión Europea dominada por Alemania, que ha sido el gran rival de Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, puesto que la Primera Guerra Mundial se provocó por eso y la Segunda, en parte, evidentemente tiene esa consecuencia. Entonces, por una parte, en geopolítica, los actores principales siguen siendo los mismos. Ningún nuevo actor, excepto China, se ha integrado a este juego de grandes potencias. Y, sin embargo, fíjense, por ejemplo, Francia o el Reino Unido en particular, para hablar de esas dos potencias, pero podríamos decirlo también de Alemania y podríamos decirlo de Japón, perdieron todas sus colonias
y pasaron de ser imperios coloniales a reducirse finalmente a la metrópoli. Y sin embargo, siguen siendo las principales potencias actuales, con argumentos extremadamente importantes. Reino Unido es la primera potencia militar de toda Europa, excepto Rusia, obviamente, y por otra parte es también la primera potencia financiera de Europa, porque tiene ese instrumento financiero que es Londres, y por consiguiente le da una personalidad, una capacidad de interactuar en el mundo que pocos países tienen. Y esta es la primera reflexión que quería decir. Si vemos el mundo, pues si alguien llegase ahora, digamos, si estuviésemos en 1900, alguien que hubiese vivido cuando se inauguró este complejo industrial en 1909, pues finalmente vería a los actores principales del mundo que serían globalmente los mismos que hace un siglo. Luego hay una continuidad en la geopolítica que es, por una parte, importante de subrayar y, por otra parte, que entendemos que plantee problemas a potencias en emergencia, por ejemplo, a la India, por ejemplo, a Nigeria, por ejemplo, a Egipto, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, a Indonesia, que son grandes potencias en el entorno en el que se encuentran, potencias demográficas o potencias con recursos mineros muy importantes y que, sin embargo, se encuentran siempre dependientes o teniendo que tener en cuenta la relación con estos estados potencias. Y es un poco también como si finalmente este estatuto de potencia se ganase una vez por todas y nunca se pudiese salir de ahí. La prueba es que todas estas potencias, evidentemente excepto Alemania y Japón, porque perdieron la Segunda Guerra Mundial, están en el Consejo de Seguridad, están como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en el que evidentemente está China. La segunda observación, ya que la geopolítica es digamos, una reflexión sobre el juego de potencias, como en un tablero de ajedrez, cómo avanza una potencia con respecto a otras, podríamos decir que el mundo de hoy, en el que las potencias se enfrentan o por lo menos tienen rivalidades, es un mundo ampliamente pacificado. Probablemente el mundo no ha estado tan pacificado como ahora nunca. Contrariamente a la impresión que tenemos cuando leemos la prensa o cuando vemos la televisión, donde por naturaleza los medios tienen vocación a subrayar todo lo que releva de la violencia, del enfrentamiento, del derramamiento de sangre. Pero en realidad tenemos continentes enteros que por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez desde siempre, están pacificados. Cuando digo pacificados no hay conflictos entre estados. No hay un estado que le hace la guerra a otro estado, en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, si toman todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, no hay ningún conflicto, cero conflicto. Por primera vez desde el final del siglo XVIII, no hay conflictos, no hay tampoco, digamos, dictaduras militares que han podido establecer un conflicto violento y armado contra su propia población, como los hemos conocido en los años 60 y 70, el continente desde ese punto de vista, no estoy hablando de otros puntos de vista, está pacificado. Una amplia región de África, todo lo que podríamos llamar el África subsahariana, globalmente está pacificada, aunque nos parezca sorprendente. Toda Asia al este de la India está pacificada, sin ningún tipo de conflicto, es decir, en todo lo que es Asia del sureste, la Asia del este, no hay conflictos, y los únicos conflictos que hay, digamos, el punto
en el que se concentra el 90%, sino el 100% de la conflictividad del mundo, es en un lugar que los politólogos, los geopolíticos, llaman el foco perturbador del mundo, el foco perturbador. Por ejemplo, durante la primera parte del siglo XX, entre 1900 y 1950, el foco perturbador del mundo estaba aquí, estaba en Europa. En Europa es donde hubo, bueno, pues la Primera Guerra Mundial, primero las guerras balcánicas en los años 1910, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la Guerra de España, la Guerra Civil en Grecia, la Segunda Guerra Mundial, etc. Se estima que en la Europa occidental en particular, en la primera mitad del siglo XX hubo algo así como 100 millones de muertos provocados por los conflictos. Y ahí se concentraban las mayores masas militares armadas del mundo entero. Y eso duró mucho, evidentemente, y parecía que era inacabable. Hoy el foco perturbador, por consiguiente, estaba ahí. Hoy, ¿dónde está el foco perturbador? El foco perturbador, ustedes lo saben bien, está en Oriente Próximo, lo que llamamos Oriente Próximo. Todos los conflictos, o casi todos los conflictos principales del mundo, están entre Pakistán y el Sahel, si quieren. Pakistán al este, Pakistán, en fin, Irán, por una parte, Afganistán, que se encuentra al norte de Pakistán, y luego, pues, Irak, la península arábiga con la guerra en Yemen, la crisis entre Israel y Palestina, la guerra en Siria, el conflicto en Libia y todo el conflicto saheliano que prácticamente está a nuestras puertas, porque esto está al sur de Marruecos o al sur del Sáhara, y en este momento todo el Sahel y el norte de los países del sur del Sahel, del sur del Sáhara, se encuentran como aspirados por el gran desorden de ese foco perturbador. Pero, digamos, ese foco perturbador es el único del mundo. Y ahí, evidentemente, es donde ha habido los mayores conflictos últimamente, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, donde ha habido, evidentemente, esas dos organizaciones que se han enfrentado directamente a los Estados Unidos, Al-Qaeda por una parte y luego el ISIS, el Estado Islámico, y que han conseguido, por una parte, ocupar un territorio extremadamente importante, la mitad de Irak, todo el norte de Siria, y han desestabilizado toda esta región que ha hecho que varias potencias o varias coaliciones occidentales han tenido que intervenir, con las consecuencias que eso ha tenido en términos de movimientos de masas, de migraciones, etc. Pero ese es el único territorio donde hay ese nivel de conflictividad, con probablemente conflictos que no tienen solución a corto plazo. El conflicto israelo-palestino no tiene solución a corto plazo, aunque el presidente Trump haya dicho que él está proponiendo como le llama él, el acuerdo del siglo, ¿verdad? Pero evidentemente para que haya acuerdo tienen que ser los dos adversarios que se enfrentan, los que se pongan de acuerdo, y en este caso los palestinos no han sido ni escuchados ni han aceptado la propuesta que se ha hecho. Por consiguiente, ese conflicto no se va a terminar tan pronto como lo quisiera la administración Trump. Hoy día los Estados Unidos, que son la potencia dominante, que ha salido vencedora en cierta medida de la Guerra Fría por la desaparición del adversario, por la implosión de la Unión Soviética en 1991, entonces hoy día los Estados Unidos se encuentran desde el punto de vista geopolítico sin un rival de su dimensión, ni desde el punto de vista militar,
¿no? Y yo diría lo que ha dicho Antón antes, que efectivamente China no es un rival militar aún a la altura de Estados Unidos, precisamente porque los Estados Unidos son el único país, como lo era antes Gran Bretaña, que tiene una flota militar en cada mar del mundo, en cada océano y en cada mar, prácticamente. Y por consiguiente eso les permite dominar concretamente, materialmente, la superficie del planeta. Además de las decenas de bases aéreas militares que los Estados Unidos tienen en el mundo. O sea, no hay, además, ustedes saben que el presupuesto militar de Estados Unidos es el doble de la suma de los 10 principales presupuestos militares después de los Estados Unidos. Es decir, el presupuesto militar del Reino Unido, más el de Francia, más el de Alemania, más el de Japón, más el de los países que siguen, sumado y multiplicado por 2, eso da el presupuesto militar de Estados Unidos. Por consiguiente, la ventaja militar de Estados Unidos, que domina los mares y domina el espacio, no es comparable. Además, los Estados Unidos son la primera potencia financiera del mundo y controla, además, el gran vehículo de los intercambios económicos en el mundo, que es el dólar, y aunque evidentemente el dólar es una moneda que puede debilitarse por la gran deuda de Estados Unidos, sigue siendo la única verdadera moneda de intercambio internacional. Entonces, digamos, los argumentos de potencia, de superpotencia que tienen los Estados Unidos, no los tiene nadie. China establece con Estados Unidos desde hace unos años lo que los geopolíticos llaman una rivalidad estratégica, ¿verdad? Es una rivalidad estratégica, porque China es la primera potencia comercial y está siendo ahora la segunda potencia económica, esencialmente por su masa demográfica. El PIB por cabeza, el PIB de China, evidentemente es el segundo del mundo, pero por cabeza, por individuo, por persona, el PIB individual no es superior al de la República Dominicana. Por consiguiente, China no tiene aún, digamos, a ese nivel, aún tiene margen de crecimiento importante y no tiene aún, ni desea tener, un comportamiento de gran potencia. La política de China es seguir diciendo que son un país modesto. Pero, evidentemente, es un rival importante en términos comerciales y hemos visto cómo la administración de Estados Unidos ha tratado de llevar a cabo y sigue tratando de llevar a cabo una rivalidad comercial mediante esta política arancelaria que en este momento ha alcanzado una tregua. Entonces, las condiciones de la geopolítica son hoy día relativamente claras, con una potencia que domina el mundo, con pocos rivales, y la mayoría de los que tienen capacidad de rivalidad son aliados de Estados Unidos, digamos en particular el Reino Unido y Francia, que son las otras dos grandes potencias militares, y está, y con esto termino con este aspecto, está ese actor hoy día ligeramente indescifrable, que es Rusia, en el que Putin, el presidente Putin, que se mantiene en el poder y que tiene una estrategia de mantenimiento en el poder importante, no se considera como heredero de la Unión Soviética, primero porque Rusia ya no tiene ni el territorio, ni las riquezas, ni la extensión, ni la demografía de la Unión Soviética, perdón, pero Rusia tiene una capacidad militar en términos de potencia nuclear, que es en potencia nuclear y también de potencia balística, la capacidad de vehicular una bomba nuclear y llevarla y colocarla donde prácticamente desee en el planeta, y en particular hacia Estados Unidos, que hace que, desde ese punto de vista, los Estados Unidos tienen que tener en cuenta
su presencia. Y tienen que negociar con Rusia sin poder lanzarse en aventuras que podrían desencadenar un conflicto y lo que se llama una tercera guerra mundial o una primera guerra nuclear. Y Rusia está teniendo un papel importante en todo el Oriente Medio, en particular lo hemos visto en la crisis de Siria, lo hemos visto en la crisis de Irán, donde los Estados Unidos acaban de matar al general Soleimani y han dado una prueba de que ellos están dispuestos a intervenir o en todo caso a mantener unos límites en lo que puede hacer Irán en la región, Irán que es aliado de Siria en particular y del Hezbollah en el Líbano. Este es el panorama geopolítico que, como vemos, no incluye como actor a la Unión Europea, que la Unión Europea no es un actor geopolítico porque no hay en el seno de la Unión Europea digamos, un acuerdo para crear una fuerza militar europea. Europa es una potencia política, económica, quizá comercial, pero no es una potencia geopolítica, en el sentido en que no es capaz de proyectar su potencia militar a otros teatros de operaciones. Y con la salida del Reino Unido, evidentemente esto se ha debilitado aún más, hace que, y por eso se dice a veces que la Unión Europea es un gigante político, pero es un enano geopolítico, o es un gigante económico o comercial, pero es un enano político o geopolítico. Y pesa muy poco en la mayoría de las crisis de las que hablamos, de estas crisis en particular en el Oriente Próximo. Este es el primer aspecto. Esta es digamos, si tuviéramos que ir rápido, esta es la fotografía del movimiento de las potencias en el mundo, las principales potencias, evidentemente, no hablamos aquí de las regiones. Segundo aspecto, el mundo de hoy está enfrentado a muchas crisis, evidentemente, a muchos escenarios de tensión y a muchos escenarios en particular que ponen en peligro la vida de los ciudadanos o el porvenir de los ciudadanos. En mi opinión, las tres principales crisis que amenazan a la humanidad hoy día no son de orden militar. Durante la Guerra Fría, lo que amenazaba a la sobrevivencia de la humanidad era la perspectiva de una guerra nuclear. Si hubiese habido una guerra nuclear entre Occidente, digamos la OTAN, y el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y sus aliados, pues probablemente hasta el planeta Tierra hubiese estallado por la cantidad de vectores nucleares que poseían los diferentes adversarios. Hoy día esa amenaza que sigue, que existe, y tenemos la crisis de Corea del Norte para recordarlo, evidentemente que existe, tenemos la crisis de Irán, donde también el aspecto nuclear interviene, no es un peligro inminente, no es un peligro inminente. En mi opinión, evidentemente, yo doy aquí mi opinión. No es eso lo que amenaza a la humanidad. Yo pienso que hoy día la humanidad está amenazada por tres grandes crisis y nuestro amigo Antón ya las citó en su introducción. Primero, evidentemente, la principal crisis que enfrenta el mundo hoy, la humanidad en todo caso hoy, es el cambio climático, evidentemente. La segunda gran crisis es, para mí, en mi opinión, es las grandes migraciones. Estas migraciones de tipo bíblico a las que estamos asistiendo y que no hacen más que empezar y que probablemente masas enteras se van a poner en movimiento a medida que, que se agrave la crisis climática y que se agraven las situaciones de desigualdad y de falta de desarrollo que puede haber en tal o cual región. Y la tercera gran crisis, que no es una amenaza para la humanidad, pero que crea una especie de
perplejidad y que dibuja una nueva sociedad también, son los efectos incontrolados de las nuevas tecnologías. Estamos invadidos por las nuevas tecnologías, estamos familiarizados hoy día en países desarrollados como los nuestros con las nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías evidentemente están provocando toda una serie de cambios acelerados que nadie controla. No lo controlamos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo y a nivel de sociedad. Es decir, la política no lo controla tampoco. No voy a insistir sobre una realidad como es el cambio climático y los efectos del cambio climático. Hoy día estamos, como dicen los ecologistas, estamos en una situación realmente de emergencia o de urgencia ecológica, porque queda muy poco tiempo para tratar de detener el movimiento de cambio climático que se está produciendo, en la medida en que si no lo conseguimos, luego ya será irreversible. Es decir, se pasará, si de aquí a 4 o 5 años no conseguimos reducir la cantidad de CO2 que producimos, pues entraremos ya en una especie de funcionamiento de entropía del planeta que hará que el calentamiento será irreversible. Y lo que amenaza al mundo es el calentamiento. Lo que llamamos el cambio climático es que el planeta se está calentando y el calentamiento del planeta produce evidentemente el derretimiento de los polos, sobre todo de la Antártida, sobre todo de Groenlandia, evidentemente, porque los hielos del Ártico que se derritan, digamos, es menos grave, es evidentemente muy grave, pero es menos grave que el derretimiento del hielo de los polos o de Groenlandia, por varias razones. No quisiera alargarme demasiado, pero sobre todo porque el hielo del Ártico ya está en el agua, ya está flotando en el agua. Por consiguiente, eso no va a hacer cambiar el nivel del agua. Si usted pone en esta jarra un paquete de hielos, de hielitos, de cubos de hielo, el agua se va a estabilizar a cierto nivel. Y cuando se derritan esos hielos, el nivel no se habrá movido, porque el hielo tiene más volumen que el agua. Por consiguiente, cuando el hielo se derrite, el agua se queda al mismo nivel, porque el hielo ocupaba más espacio que el agua va a ocupar ahora. En cambio, si se derrite el hielo de Groenlandia que está sobre la Tierra o el hielo de la Antártida que está sobre la Tierra, y son miles de metros, son kilómetros de altura de hielo, entonces esos miles de kilómetros cúbicos de agua que se vierten al mar, evidentemente van a cambiar las condiciones del agua, van a cambiar la temperatura del agua y van a hacer que el agua se va a elevar en los océanos. Que por otra parte, el propio calentamiento, por una ley física que hace que todo cuerpo que se calienta se dilata, ¿verdad? Pues evidentemente si el calor aumenta, el nivel de las aguas, el océano se va a dilatar y por consiguiente va a aumentar también su dimensión. Y todas las regiones de costa, todas las ciudades que están en las costas, cualquiera que sea el lugar que ocupen las costas, van a vivir un aumento del nivel del mar. Y un aumento de 10 centímetros del nivel del mar son kilómetros en términos de avance si las costas son llanas, evidentemente. Y como saben ustedes, casi la mitad de la humanidad está concentrada en las orillas de las costas del planeta. Entonces, esto ya es, yo diría mecánicamente, ya es una consecuencia muy importante. Pero es que además, evidentemente, el calentamiento del agua de los océanos provoca que las tempestades sean ahora de una intensidad mayor, que haya más huracanes, más ciclones, más tifones, como lo estamos viendo constantemente y las pruebas las tenemos en nuestra realidad cotidiana. No hace falta citar ejemplos. De igual manera, el recalentamiento produce, evidentemente, sequías nuevas,
produce desertificación. Y la desertificación, las sequías producen incendios como los que estamos viendo actualmente a través del mundo. Y las sequías producen movimientos de población, porque en particular en torno a grandes áreas donde ya era semiárido y donde ya no es posible mantener una agricultura o mantener una cría de ganado, y por consiguiente las poblaciones se ponen en marcha y ahí es donde se producen choques, guerras por el agua, como las que observamos ya en el norte de África, guerras por el desplazamiento de población, como ocurre en el norte de Sudán, en la frontera con Libia. Entonces, esto es lo que algunos geopolíticos llaman los conflictos hídricos, que bueno, no hace falta ir tan lejos aquí con el reparto del agua del Tajo, pues ya hay conflictos en la propia España, ¿verdad?, para saber a quién le toca el agua. En las regiones no quieren que las desposean de agua, otras quieren y tienen la necesidad de ese agua de los ríos. Ese tipo de conflicto, en Valencia hay un Tribunal de las Aguas que tiene más de 1000 años, pero eso lo vamos a ver ahora multiplicado a escala del planeta, en ese aspecto. Pero hay muchos más aspectos, las especies que están desapareciendo, las especies que están invadiendo otras regiones. Entonces, los hielos que se están derritiendo, no hablo ya de los hielos del Ártico, sino el permafrost en Siberia, por ejemplo, en el norte de Canadá, donde el hielo está en permanencia helado y al derretirse, en fin, o al descongelarse, libera unas masas de metano que aumenta el efecto invernadero y, por consiguiente, esto está transformando el planeta que conocemos y lo está exponiendo precisamente a una gran extinción, ¿verdad? Lo está exponiendo a una gran extinción que son de esencias vegetales, de especies animales, y la otra extinción puede ser la extinción del género humano. Por eso ahora se está desarrollando una ciencia que se llama la colapsología, que está estudiando cómo se produce este colapso, cómo se va a producir este colapso. De igual manera que los mayas desaparecieron, que desapareció la civilización que construyó los Moai en la isla de Pascua, ¿verdad? ¿Por qué colapsaron algunas civilizaciones que eran tan brillantes? ¿Qué relación había entre precisamente un mal uso de la naturaleza y el colapso de algunas civilizaciones? Esto lo estamos viendo actualmente también con esta alerta general ante la inminencia del colapso. La otra gran amenaza, decía yo, la otra gran realidad en términos geopolíticos que evidentemente no se resuelve de manera militar, son las grandes migraciones, ¿verdad? Esto a lo que estamos asistiendo en permanencia. Todos los días, prácticamente todos los días leemos problemas de pateras en Canarias, problemas de pateras en el Estrecho de Gibraltar, problemas de barcos con inmigrantes en Grecia, en el sur de Sicilia, todos los días, todos los días, todos los días. Son decenas de miles de personas que atraviesan el Mediterráneo cada mes o cada 3 meses. Son miles de muertos constantemente que se están produciendo, pero esos muertos no detienen el movimiento de población. Alemania hace 2 años o 3 años admitió de un solo golpe a 1 millón de sirios, 1 millón de sirios, que evidentemente cuesta disolver, para utilizar esa palabra, en una sociedad, porque llegan con una lengua diferente, generalmente con una religión diferente, con hábitos y culturas diferentes. No es fácil para las sociedades absorber este choque, para cualquiera. El gran tema del presidente Trump para ser reelegido, ustedes recuerdan que era el muro. En su discurso ahora del Estado de la Unión afirmó que ya 800 kilómetros de muro están construidos. Ya ha pasado acuerdos con México para que México, a pesar del México de López Obrador, se comprometa a detener a los migrantes que suben de América Central.
ha pasado un acuerdo con lo que en América Latina llaman el Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, para que estos países no emitan más emigrantes en dirección de Estados Unidos. México se ha comprometido a absorberlos. Pero esto se está produciendo en todas partes. Del sur del Sahara suben a Argelia, suben a Marruecos. En África subsahariana, evidentemente, habrá pronto 1.200 millones de habitantes, con una población de una edad inferior a los 25 años, que por consiguiente van a estar buscando perspectivas. Si no se hace nada para desarrollar África, pues evidentemente es toda esa juventud atraída además por el soft power, por toda la publicidad, toda la cultura que emiten los países occidentales, tendrá vocación natural a venir hacia los países occidentales. Por otra parte, los países occidentales están envejeciendo. Sociedades que hasta hace poco tenían una cantidad de niños importante, como Italia o España, hoy día no tienen sobre todo personas de la tercera edad y necesitan inmigración para poder seguir teniendo un nivel de producción, un nivel económico, un nivel de consumo, un nivel de comercio, un nivel de actividad económica suficiente. En Francia, por ejemplo, que es uno de los pocos países que no ve su población disminuir, es gracias a la dimensión de su emigración, de su inmigración. Pero los inmigrantes en Francia son más de 10% y, como saben ustedes, plantean muchísimos problemas de todo tipo, porque es normal que plantee problema la adaptación de sociedades que se integran a otras sociedades, es normal. Pero esto, que puede ser visto como algo normal, provoca reacciones de rechazo, evidentemente, y en particular está permitiendo y alentando el surgimiento de partidos políticos xenófobos, partidos políticos islamófobos y partidos políticos de extrema derecha que perturban la vida política tradicional. En la mayoría de los países europeos hoy, la extrema derecha tiene una importancia que no tenía hace 20 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En muchos países están gobernando, países no lejanos, o tienen mucha importancia desde el punto de vista político y electoral, en los países nórdicos, hasta en un país como Italia. Todo esto, las grandes migraciones, están provocando transformaciones extremadamente importantes. Trump no estaría en el poder sin esta problemática, que ha sido su discurso dominante para hacerse elegir, que sigue siendo su discurso de rechazo y, por consiguiente, este fenómeno que no está en vías de desaparecer, sino al contrario, se sigue agrandando, es una de las dimensiones de la geopolítica de hoy, obviamente. Y la tercera gran crisis de la que yo hablaba es esta cuestión de los efectos indeseados de las nuevas tecnologías. Obviamente, como todos nos hemos habituado a utilizar nuestro teléfono inteligente, ya pensamos que eso no nos va a perturbar, porque quien más y quien menos utiliza muy bien su correo electrónico, su mensajería, su Twitter, su Facebook, su Instagram, etc. Pero el problema no es ese, el problema es que está llegando la 5G y con la 5G está llegando la posibilidad de aumentar lo que llamamos la inteligencia artificial. Y evidentemente hay ahora la posibilidad precisamente de que los objetos estén conectados entre ellos. No solo nosotros conectados a objetos, sino los objetos entre ellos, que por otra parte se está desarrollando toda una posibilidad de cálculo a través de esta utilización de la inteligencia artificial, que hace que todo lo que es vigilancia, todo lo que es capacidad de identificación mediante los elementos biométricos, todo lo que es la capacidad
finalmente penetrar en mi vida privada, en mi privacidad, que ya casi no tiene límites, de hecho no los va a tener. Que la cuestión, por consiguiente, de tener una vida privada va a ser un lujo que muy poca gente va a poder ofrecerse, y que seguramente no tenemos por el momento la capacidad de imaginar precisamente una sociedad en la que el desarrollo de la robótica en particular va a ir sustituyendo cada vez más funciones que pensábamos que estaban reservadas únicamente a los humanos. Hasta ahora los robots sustituían al músculo, hacían operaciones en las fábricas de montaje, etc. Pero cada vez más estamos viendo cómo los robots están sustituyendo operaciones intelectuales. Un juez hace unas semanas en China le dio la razón a un robot que había escrito un artículo de prensa y que exigía sus derechos. Y le dio, evidentemente, los derechos a los conceptores del robot, pero el robot había escrito el artículo de prensa. Hoy hay robots que pintan mejor que Rembrandt. Hay robots que escriben artículos, muchos artículos que ustedes leen en la prensa están escritos por robots. Y mañana, composiciones musicales, creaciones artísticas, pues estarán escritas por robots. Además, evidentemente, de ser capaces de intervenir con algo tan complicado como es una operación quirúrgica de precisión y a distancia, etcétera. Es decir, los drones ya han invadido nuestra vida. Los drones ya son capaces, bueno, al general del que hablábamos antes, el general iraní, lo mata un dron, de hecho, ¿verdad? O sea que, en particular, la guerra puede ser hecha por esta nueva inteligencia. Entonces, este nuevo universo en el que vamos a cohabitar, en el que estamos cohabitando con una serie de máquinas que cada día son más inteligentes y que cada día tienen más inteligencia emocional, están transformando el universo y la sociedad en la que estamos. Termino con lo que quería decir en tercer lugar, que es precisamente esto que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido estos últimos meses en el mundo? No ha habido enfrentamiento de potencias, no ha habido enfrentamiento de estados, pero hemos visto a través del mundo, curiosamente, una especie de gran rebelión mundial, ¿verdad? Desde Hong Kong hasta Chile, pasando por Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Cataluña, el Líbano, Irak, la India, en todas partes ha habido una sublevación de la población, los ciudadanos, que se han sublevado por razones muy diferentes unas de otras, no se puede comparar. Los libaneses, por ejemplo, porque el gobierno quería imponer una tasa sobre el uso de WhatsApp. En Chile, porque el gobierno quería aumentar de 30 centavos, es decir, no una suma demasiado importante, el precio del ticket del metro. Pero en todas partes ha habido ese tipo de revuelta. ¿Contra qué? ¿Qué es lo que tienen en común estas revueltas? Ya hemos conocido épocas de revueltas así generalizadas. Recuerdan ustedes lo que se llamó las primaveras árabes, ¿verdad? En el 2011, en muchos países árabes, y provocó el derrocamiento del dictador Ben Ali en Túnez o de Mubarak en Egipto. Pero en realidad, en esa época, por ejemplo, hace 10 años, 9 años, esas revueltas eran contra gobiernos autoritarios, contra dictaduras, contra dictadores a veces que estaban ahí desde hacía decenios. La mayoría de las revueltas a las que hemos asistido hoy han transcurrido en democracias y han transcurrido en países
que tienen un desarrollo relativamente importante desde el punto de vista económico. Hong Kong es una de las ciudades más ricas del mundo. Chile es el país más desarrollado de América Latina, con el mayor crecimiento de América Latina. Son países democráticos. Barcelona, Cataluña, es la región más rica de España. Entonces, digo, las razones no son las mismas, pero ¿cómo ha podido ocurrir eso? ¿Contra qué se están sublevando? Independientemente de las cuestiones concretas en cada uno de los estados. Yo diría que así, probablemente no se aplica a todos, pero hay algo que tiene que ver con lo que hemos dicho antes. Es decir, por una parte, hay como el agotamiento de una forma de democracia. Hay como el agotamiento de una forma de hacer política. Hay como el agotamiento de un modelo del capitalismo instaurado hace ahora 40 años, lo que llamamos el neoliberalismo, ¿verdad? La globalización neoliberal. Hay el sentimiento de que, aun estando en democracia, aun teniendo la libertad de expresión, de adhesión política, eso no corrige las desigualdades. Que en 40 años el capitalismo neoliberal ha aumentado las desigualdades, porque es ese tipo de capitalismo el que ha producido la crisis financiera del 2008, que ha evidentemente regado nuestras sociedades de nueva pobreza, de nuevos marginados, de nuevos discriminados, que el sistema no sabe integrar más que por medio de formas de caridad a los que se salen del camino, los que se quedan fuera del camino. Y estos estados se encuentran sin respuesta frente a este pedido de la sociedad. En un momento en que los ciudadanos consideran que tienen más poder que han tenido nunca, porque, digamos, al tener la capacidad de comunicación que tiene hoy un ciudadano, cualquier ciudadano hoy tiene la capacidad de comunicación que antes tenía un gran canal de televisión planetario. Lo que era la CNN, digamos, a partir de 1986, cuando se crea la CNN, hoy cada uno de nosotros lo tiene. Podemos filmar esta conversación y la están viendo en directo en Australia. Esto antes tenía que ser los Juegos Olímpicos para que se pudiera hacer. Ahora cada uno de nosotros lo puede hacer. Esto nos da un sentimiento, no digo que es una realidad, pero un sentimiento de fuerza, de capacidad de proyección, de capacidad de autonomía. Comunico, tengo mi grupo, tengo un poco como la fuerza, digamos, imaginaria que nos da la carapaza, el carapazón del auto cuando estoy dentro de mi coche, que me siento mucho más fuerte que si soy un peatón, que es ilusoria, ¿verdad? Pero esta capacidad que me da el nuevo sistema de comunicación ha hecho que los ciudadanos ya no aceptan la limitación de las reglas de juego que impone la política o la democracia. Eso, en cierta medida, es lo que ha sido común a través de estas revueltas. Esto también está dibujando en este mundo tan, digamos, tan, por otra parte, inmóvil, como decía yo antes, las mismas potencias siguen dominando el mundo. En este mundo inmóvil, los ciudadanos tienen la impresión de que es hora de que las cosas cambien. Es hora de que algo se ponga en movimiento y que se tenga en cuenta que las sociedades han cambiado mucho más que las estructuras políticas. Y hoy día, por parte de, digamos, la política en general, los ciudadanos no ven una respuesta que esté en consecuencia con sus aspiraciones. Y yo creo que hay que hacer confianza en los ciudadanos, en la capacidad que los ciudadanos están teniendo para querer que esta libertad nueva que cada uno de ellos siente que tiene, que esta nueva libertad consiga modificar y amplificar la democracia. Muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias, señor Ramonet, por acompañarnos. Ahora, después de la ponencia, es el momento de que ustedes hagan las preguntas que consideren oportunas a nuestro invitado de hoy.
Ya saben cuál es el mecanismo, tienen que levantar la mano y entonces les acercaremos un micrófono para que podamos escuchar todos la pregunta. No vemos demasiado bien, ¿verdad? Con los focos. Relativamente Entonces, bien. ¿quién tiene la primera pregunta? ¿Nadie? Aquí al fondo tenemos una mano levantada. Aquí en primera fila. Aquí. Pero ahí tenemos una chica. Ahora mejor, gracias. Sí, gracias. Ha dicho usted que la sociedad ha cambiado mucho más rápido que los movimientos políticos o las acciones políticas que tenemos hoy en día. Aparte de a nivel tecnológico, ¿de qué otra manera ha cambiado tanto la sociedad? Bueno, por ejemplo, no he hablado de una de las dimensiones más importantes de lo que se está produciendo, y Antón Costa en su introducción sí que lo citó, y también la introducción que se hizo aquí desde el principio, y es el rol que las mujeres están teniendo en este momento, que las mujeres han decidido tener. Este movimiento de liberación de la mujer, que empieza a final del siglo XIX con las suffragettes y que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX con cierta parsimonía, hoy podemos decir que una de las luchas principales en el seno de las sociedades es la lucha de la mujer, por la igualdad de la mujer, la igualdad de los derechos, el reconocimiento de la igualdad efectiva en materia de salarios. Este es un rol muy importante, que cambia también la sociedad. De todas estas revueltas de las que he hablado, esta especie de rebelión mundial, probablemente la más emblemática es la de Chile, en mi opinión, porque es la que, por una parte, ha tenido el mayor apoyo popular, 83% de la sociedad ha apoyado el movimiento, lo cual indicaba bien que algo no funcionaba en ese Chile que aparentemente iba muy bien. Y ahí es donde las mujeres, además de los estudiantes, han tenido el rol de liderazgo. Y es significativo porque es en América Latina, evidentemente, donde la discriminación de la mujer ha sido muy importante. Entonces, esto es seguramente casi más importante que las transformaciones tecnológicas de las que hablaba yo antes. ¿Más preguntas? Al fondo también. Hola, gracias. Le he visto a usted hacer mucho hincapié en el papel, digámoslo así, de liderazgo de Estados Unidos. Yo tengo, por otro lado, la sensación de que Estados Unidos está entrando... No le oigo bien, Ah, perdone. No le oigo bien. He tenido la sensación de que habla usted mucho hincapié en el liderazgo, el papel de liderazgo, entre comillas, de Estados Unidos. Por otro lado, yo tengo la sensación de que Estados Unidos y en general lo que llamamos ahora la democracia occidental está entrando en una cierta fase de decadencia. No sé qué opina usted exactamente al respecto. Sí, bien. Es cierto, pero hay que ser prudente, digamos. Hace bastante tiempo que se habla del final del liderazgo, de la decadencia de Estados Unidos. Seguramente, cuando hablamos de eso, estamos pensando que los Estados Unidos ya no dominan el mundo como lo dominaron después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Los Estados Unidos, que son uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el otro gran vencedor militar es la Unión Soviética, pero ellos son vencedores preservando su territorio, cuando la Unión Soviética se encuentra con un territorio totalmente devastado. Entonces, en ese momento los Estados Unidos van a dominar el mundo como nunca nadie lo dominó. Y la prueba es que para no estar tan solos en esa dominación, van a lanzar un programa de desarrollo para tener aliados que estén suficientemente levantados, y es lo que llamamos, lo que se llamó el Plan Marshall, ¿verdad?, para el desarrollo
de Europa, que es lo que ha permitido y lo que permite rápidamente a Alemania de desarrollarse, a Italia, a Francia, etc. Esa dominación en la que los Estados Unidos ocupan militarmente Europa, la Europa occidental, ocupan militarmente Japón, y luego con la guerra de Corea en el año 50-54, ocupan también militarmente Corea del Sur, donde siguen presentes, por otra parte. Esa dominación ya no existe, obviamente. Esa dominación absoluta en términos de tecnologías, en términos militares, en términos económicos, en términos de soft power, en términos de la influencia cultural, empieza ahí la dominación cultural, lo que se llamó el imperialismo cultural americano. Esa situación, evidentemente, deja de existir al final de los años 60. La crisis del 68, la derrota de Vietnam, en la guerra de Vietnam, cuando ellos pierden la guerra de Vietnam, y no han vuelto a ganar ninguna otra guerra. Nunca más ganaron guerra después de la guerra de Corea. No ganaron Vietnam, no salieron de Afganistán, donde Trump ha dicho en su discurso a la Unión que quiere sacar a sus últimos soldados de Afganistán. No ganaron la guerra de Irak, la ganaron militarmente, pero no supieron ganar la paz. Y hoy día Irak, donde los Estados Unidos han perdido a tantos hombres y tantos millones, está administrado por aliados de Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, se puede hacer una lectura que ya no están en el apogeo de su dominio imperial. Pero si tomamos otros aspectos de la potencia, otras dimensiones de la potencia, diríamos lo que dijimos antes. Militarmente no hablemos, son la primera potencia mundial con mucho, sin ningún tipo de rival cercano. Segundo, siguen siendo la primera potencia económica y son la potencia financiera más temible. La prueba es que hoy día los Estados Unidos, cuando tienen un conflicto con alguien, con algún otro Estado, no lo amenazan militarmente, lo sancionan financieramente. Y esa sanción es mucho más dolorosa para muchos países. Si hiciéramos, yo estuve recientemente en Viena en una conferencia internacional sobre las sanciones americanas. Yo estaba presidiendo la mesa. Hay como 26 países sancionados por Estados Unidos, que van desde Irán, Rusia, la propia China tiene aspectos de sanción, varios países africanos, varios países latinoamericanos. Pero esas sanciones son muy difíciles de salir porque evidentemente cualquier transacción hoy día necesita un circuito financiero, bancario, y los Estados Unidos sancionan. Acaban de sancionar al presidente de Meliá, quitándole la visa sencillamente, que no ha podido acceder al territorio americano, al señor Escarrer, ¿verdad? Bien. Entonces, tienen ese aspecto. Y diría, estamos hablando de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es Internet. ¿Quién domina Internet? Son los Estados Unidos, masivamente. Esto de que hablamos, las redes sociales, ¿quién domina las redes sociales? Lo dominan los Estados Unidos. Internet es algo muy americano, los demás nos integramos, pero dependiendo de ellos. Por consiguiente, están también dominando todo lo que es la vigilancia. Están sabiéndolo todo de nosotros. Porque evidentemente, independientemente de lo que denuncia Snowden o de lo que denuncia Assange, el nuevo sistema de vigilancia es mucho más sofisticado porque somos nosotros quien damos la información, no hay que venir a buscarla. Una gran parte de la información que tienen sobre nosotros, que tendría, por ejemplo, los sistemas de vigilancia estadounidenses, los ofrecemos nosotros cuando en nuestras redes sociales damos toda la información sobre nosotros mismos, estamos contentos de darla. Entonces, en todos esos aspectos, los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia. Quizá no dominan, en todo caso, a las otras potencias con igual soberbia, pero indiscutiblemente son la potencia dominante. Y regularmente, repito, los adversarios de Estados Unidos dicen ya no es lo que fueron, están en vías de decadencia,
ya Estados Unidos está mucho más disminuido, pero en general hay que desconfiar porque es tomar un deseo por una realidad. Pues siguiente pregunta, la tenemos aquí en el extremo derecho. Muchas gracias por la exposición, de hecho muy amplia, muy extensa, habría dado para muchas horas. Tengo dos preguntas, si me permite. Un comentario antes, me ha sorprendido, quizás es propio del automatismo del discurso, que cuando hablaba de situaciones de geopolítica, citaba en concreto que ha habido unas cuantas que no se solucionaban con la guerra. Con una guerra. Situación que de entrada piensas es evidente, la gente pasamos miles de años sin intentar solucionar las cosas, sino sin darnos de hostias, pero me ha sorprendido el hecho de dejarlo como algo evidente, ¿no? Que quien tiene la fuerza, en realidad la geopolítica es quien tiene la fuerza militar y punto. Dicho esto, yendo más a lo concreto, citando Europa, ha dicho que es un actor nimio que no cuenta hoy en día. ¿Qué opina de nuestro Mr. Speck, el PESC actual que tenemos, señor Borrell? ¿Será un revulsivo o seguiremos en parálisis cerebral como hasta ahora? Y el segundo tema, a nivel del lenguaje, ha hablado también de la extrema derecha como un factor que ha salido de rebote, ¿no? Dentro de los actores en la geopolítica, y si se puede sin suscribir en Europa, ¿por qué esta diferencia de lenguaje, si se me permite indicarlo, entre lo que es la extrema derecha versus el nuevo neocomunismo? Como si uno estuviese integrado en las reglas de juego y el otro no. Entonces, sobre la guerra sí, porque la guerra ha sido durante, bueno, milenios, el recurso para dirimir conflictos entre estados, desde prácticamente los sumerios. Y ya no es un recurso válido. Bueno, evidentemente la civilización, digamos, quisiera que no fuese un recurso válido, pero ¿cómo ha resuelto Rusia su aspiración a recuperar Crimea? Lo ha resuelto mediante una ocupación militar. ¿Y cómo se está terminando el conflicto sirio? Con una intervención militar turca. No, pero quiero decir, evidentemente yo decía desde el principio, prácticamente no hay conflictos entre estados, pero aún hay. Y claro, nosotros hoy podemos decir, y yo lo afirmo, que no es una manera de resolver los problemas civilizada, sobre todo desde que existen las Naciones Unidas, que conviene citarlas en una conferencia sobre la geopolítica, pero que no tienen la importancia que deberían tener. Y en todo caso, tenemos también el conflicto en Libia, es un conflicto abierto. Claro, con partes en el conflicto, Libia está dividida en 3, pero hay potencias exteriores presentes en este conflicto. Por consiguiente, actualmente no hay conflictos entre estados, pero hay lo que llamamos, o que podríamos llamar, entidades no estáticas, no constituyendo un Estado, pero armadas. Por ejemplo, el ISIS no era un Estado, pero era una organización armada con vocación a comportarse con un Estado. Al-Qaeda también. Entonces, para decir que efectivamente no considero que sea normal que haya una guerra para resolver los problemas, pero de hecho, de hecho ocurren. Sobre la actitud de Borrell o la Unión Europea o la OTAN en particular, Macron dijo que la OTAN era una institución con un cerebro plano, ¿no?
De hecho, la OTAN, en mi opinión, debió desaparecer cuando desapareció el Pacto de Varsovia. No se justifica la OTAN, porque para que una organización militar exista, hay que definir un adversario. Se constituye una alianza militar contra algo. ¿Cuál es el adversario de la OTAN? ¿Quién es el adversario de la OTAN? No tenemos adversario de la OTAN, no hay adversario de la OTAN. El adversario de la OTAN era el comunismo, la Unión Soviética, en fin, llamémoslo como queramos, la amenaza soviética, pero hoy no hay adversario. Y sobre todo no hay un adversario militar de tal naturaleza que exija que 25 países europeos se unan para luchar contra ello. Que haya acuerdos militares, que haya articulación militar, que haya alianzas militares, se puede entender. Pero la OTAN en realidad debió desaparecer. No desapareció porque la OTAN está piloteada por los Estados Unidos. Hoy día, ¿qué dice Trump? Trump dice, en su discurso a la OTAN, dice, oiga, ustedes ya son mayorcitos para defenderse solos. Y por consiguiente, los Estados Unidos no van a seguir financiando los presupuestos de la OTAN, de la defensa europea. Tienen ustedes que pagarse su defensa. En ese sentido, no lo vamos a contradecir, tiene razón. Pero, digamos, ¿cuál era el sentido de la OTAN? Porque los Estados Unidos son el imperio que domina la Unión Europea, o Europa, para no utilizar un término político, porque precisamente son los que asumen la defensa de ese territorio. Ahora vamos a tener a un imperio que además hace pagar su dominación por los dominados. Es decir, que les dice a cada uno de ellos tiene que aumentar su presupuesto militar. En cierta medida les está dando más soberanía, más independencia, no está mal, pero es que no es así tampoco, porque los Estados Unidos dicen, ustedes tienen que consagrar un mayor porcentaje de su presupuesto para la defensa. Pero ese porcentaje, ¿en qué lo vamos a gastar? Vamos a poder fabricar armas únicamente bajo licencia americana. ¿Vamos a poder comprar armas a terceras potencias? No, solo se le pueden comprar armas a los Estados Unidos. Bueno, entonces, lo que se cede en términos de aparente independencia se recupera en términos de dependencia acentuada. Y la tercera pregunta era sobre... sí, la derecha y la izquierda. No, yo no veo que haya una particular simpatía contra lo que usted llama los neocomunistas. Hay muy pocos neocomunistas. Neoliberales, dijo. No, neocomunistas, dijo, ¿verdad? Sí. Sí. No veo, bueno, aparte en España, donde hay ahora un ministro, digamos, neocomunista, pero no conozco así en el ámbito europeo, porque en Portugal los comunistas que apoyan al gobierno no están en el gobierno. Entonces, no veo que haya, y no creo yo que, digamos, la prensa en particular, de los medios de oposición, tengan, donde gobiernan estos neocomunistas, no creo que la prensa o los medios tengan una particular afección por esas personalidades. Creo que son tan criticadas y probablemente más criticadas que la derecha, porque lo que ha ocurrido con la extrema derecha xenófoba, es que se ha banalizado. Se ha integrado en el poder, como lo vamos a ver aquí, desgraciadamente, con Vox, que acaba de surgir y por el momento aún hay una reacción, y en muchos aspectos de la sociedad aún hay una reacción, digamos, de tipo profiláctico. Pero miren lo que pasó en Turingia el domingo pasado. Ya un candidato cristiano-demócrata aceptó el apoyo de la extrema derecha. Bueno, luego lo rechazó, porque hubo un escándalo total, pero el primer gesto es aceptarlo.
Y eso es lo que está pasando en cualquier lugar. La Liga en Italia, que domina la vida política italiana, es un partido racista abiertamente. Se ha naturalizado en nombre de que los extranjeros nos están dominando o nos dominan. Yo no creo que haya, pero es posible que me equivoque, pero no veo que haya por parte de los grandes medios dominantes una mayor simpatía hasta esto que llama usted neocomunistas, que son muy pocos, con respecto a la neo-extrema derecha, que sí se está encendiendo por muchas partes. Pues acabamos con la última pregunta. Bien, es verdaderamente gratificante escuchar su exposición, también del anterior, el doctor Costas, porque pone de manifiesto algo que es evidente, es la desigualdad, la pobreza. Estamos hablando de una pobreza en Europa de cerca del 26%, pobreza entendida con los parámetros actuales, no con los parámetros del siglo XVIII y XIX. Y la pobreza infantil, que también en esta mesa se hablaba hace un momento, que es algo que aparece ahí enmascarado. En la Universidad de Barcelona, hace un mes, me tocó coparticipar en la presentación de un libro sobre pobreza que presentaba la Cátedra de Filosofía, ¿no? de Filosofía del Derecho. Y recientemente se ha constituido, y de eso le quería hacer la pregunta, hemos constituido una cátedra en la Universidad de Barcelona que se ha firmado el día 30 de enero, temática sobre desigualdad, inmigración y cohesión social. Mi pregunta es, dado que se están lanzando en este momento mensajes de un salario de supervivencia para la pobreza en países de Europa, el Brexit, que Inglaterra ha salido y habrá una pérdida de 40.000 millones de la dotación presupuestaria, más o menos, o 60.000, algunos dicen. Dado que hay una petición, hay una exigencia por parte de la sociedad polarizándose en extremos por la situación de género, desigualdad, etc. ¿Usted cree, nosotros lo creemos en la universidad, que sería momento para defender una nueva Carta Social Europea? Esta es la pregunta. De eso se habla bastante actualmente. Se habla hasta de contrato social, un poco utilizando el concepto de Rousseau, ¿no? Llega un momento en que es necesario reflexionar en torno a, digamos, los zócalos de una sociedad, sobre qué descansa una sociedad. Evidentemente, por una parte está el funcionamiento político que está descrito por la Constitución, pero la mayoría de las constituciones tienen un preámbulo y ese preámbulo define el contrato social. Y entonces hoy yo creo que sería necesario efectivamente reflexionar en torno al contrato social. ¿Por qué? Porque estamos viendo la incapacidad de la mayoría de las sociedades, nuestras sociedades, democráticas, progresistas en el sentido del progreso tecnológico, abiertas, sociedades abiertas, la incapacidad a finalmente reunir en un mismo seno a todos los elementos de la sociedad. La incapacidad a impedir que haya márgenes, que haya discriminación, que haya gente que se queda en el camino. Entonces, las soluciones han sido sugeridas, ¿verdad? La alocación universal, que se distribuiría a todo el mundo. Esto se está ensayando en algunas ciudades, en algunos estados, en algunas provincias. Hay proyectos de este tipo para tratar de integrar a todos los elementos de una sociedad. Yo creo que efectivamente es el momento de tener una filosofía que tenga en cuenta también, por una parte existe el Parlamento, digamos, existe la Asamblea Nacional, en fin, depende del nombre que se da en cada país, donde los partidos están representados. Pero deberíamos tener ese mismo tipo de asamblea constituida por las ONGs, por ejemplo, o por los movimientos sociales, ¿verdad? Y tendríamos una asamblea de movimientos sociales que estarían mucho más atentos al sufrimiento concreto del tejido mismo de la sociedad. Y si en un primer tiempo esta asamblea podría ser consultativa y no legislativa o no ejecutiva, probablemente
no estaría mal que hubiese una articulación entre el Parlamento político y esta asamblea de los ciudadanos representados, porque de esa manera el sufrimiento concreto del ciudadano estaría expresado y buscaría encontrar una traducción legislativa o política. Pues Ignacio Ramonet, muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor.